Bueno, les voy a poner un ejemplo así muy simple. ¿Qué pasaría si se me pide encontrar cada una de las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Tal vez no vale la pena todavía hablar de función, pero bueno, yo les voy a decir ya funciones, aunque no hemos hablado de lo que son funciones. Pero bueno, acá tengo yo mi triángulo rectángulo y digamos que me dan este ángulo de acá. Y este ángulo de acá es un ángulo, solo por poner algo, de 40 grados. Recuerden, es un bosquejo, no es algo preciso, acabo de dibujarlo ahora. Si yo mido eso de ahí, más que seguro no mide 40 grados. Bueno, y me pide encontrar, por ejemplo, la cotangente del ángulo alfa. Y el ángulo alfa es el que se encuentra por aquí. ¿Ok? Eso es lo que se me está pidiendo a mí. Entonces ahí se ve un poco extraño. Digo, bueno, ¿cómo puedo encontrar yo la cotangente del ángulo alfa? Bueno, vamos por partes. Primero tendría que encontrar cuánto vale el ángulo alfa, ¿no? Entonces el ángulo alfa vendría a ser lo que está faltando para completar los 180 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos del triángulo, pues me suma 180 grados. Por lo tanto, este es 90, como siempre, ya sabemos. El otro ángulo agudo es 40, hasta ahí ya tengo 130. Por lo tanto, alfa tiene que medir 50, es decir, 180 menos 90 y menos 40. 50 grados, ¿verdad? Si por alguna razón yo necesitara transformar o se me pidiera transformar ese ángulo a radianes, pues simplemente tendría que espiar acá como transformar de grados a radianes. Es la primera fórmula que tengo ahí. Multiplicar por pi y dividir para 180 grados. Esa sería una forma también, ¿no es cierto? Lo que me tenga que dar ahí. Entonces, en radianes sería esos 50 grados por pi y dividido para 180. Igual, lo de arriba es grados, lo de abajo es grados, yo puedo simplificar como siempre hemos hecho. No va a haber diferencia alguna. Si quieren puedo dejarle como 5 sobre 18, quitándole los ceros, sacándole la décima. Y ya no tengo por qué estar hablando ahora sí de grados, lo puedo dejar así y se entiende que es radianes, o puedo escribir la palabra rad al final para destacar que se tratara de radianes, ¿de acuerdo? Entonces eso debería ser muy importante. Bueno, ahora me está diciendo que necesito encontrar cotangente de alfa. Vamos a ver qué otras razones trigonométricas, qué otras funciones trigonométricas puedo yo encontrar solo sabiendo pues el ángulo. Bueno, claro, si yo ya sé cuánto vale el ángulo, voy a coger mi calculadora y con mi calculadora ya voy a hacer pues todas las cosas, ¿no es cierto? Pero puede ser que el problema me dé algo diferente. Bueno, entonces una vez de que tengo yo ya el ángulo, ¿no es cierto? Debería sacar yo ya la cotangente, o si quieren saco primero la tangente y luego hago 1 sobre eso. Recuerden que la cotangente es nada más que el recíproco del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, si el ejercicio simplemente me lo da así y no es un ángulo notable, no puedo utilizar tablas, sino sería simplemente como se ve ahí un ángulo de 50 grados, por ejemplo. Tengo que fijarme aquí qué quiero utilizar. Quiero utilizar radianes, tendría que utilizar 5/18 pi, ¿no es cierto? Y si quisiera utilizar grados, pues fíjense que acá tiene que estar puesto pues en grados, ¿no es cierto? Eso sería todo. Entonces, solo por dar un ejemplo, con los 50 grados, si yo saco la tangente, bueno, acá tengo directamente cotangente en la calculadora, no me hago lío de nada, ¿no es cierto? Pero si quisiera hacerlo más largo, por decirlo así, podría sacar la tangente me sale redondeando a 3 decimales, 1.192. Y la cotangente sería simplemente 1 sobre esta de acá, ¿no es cierto? Entonces si hago 1 sobre 1.192, voy a obtener, igual vamos a hacer un redondeo a 3 decimales. Entonces voy a hacer yo 0.839.
Y hasta ahí llegará, ¿no es cierto? Con el ejercicio, sería hasta ahí de llegar. Entonces sería algo bastante simple. Ahora hagámosle más interesante. No se me da ángulo alguno. Sino se me da el valor de alguna de las razones trigonométricas. Imaginémonos que tengo acá ese círculo, ¿no es cierto? Hasta acá empiezo, tengo 0 grados, tengo 90 grados, tengo 180 grados y tengo 270 grados. Mucha atención con esto de acá. Entonces, yo tengo pues mi primera recta, que es esta de ahí, y tengo otra recta más que va a formar un ángulo. Digamos que tengo esta de acá. Y el ángulo que se forma es este. ¿Ok? Entonces, ahí tengo yo un ángulo que se encuentra entre 0 y 90. ¿Correcto? Es un ángulo que se encuentra entre 0 y 90. No sé exactamente cuánto es. Parece de 45, pero no sé exactamente cuánto es, ¿verdad? ¿Qué pasa con respecto a el seno de ese ángulo de ahí? Bueno, recordemos nosotros, el seno viene a ser, pues, lo que nosotros utilizamos para poder hallar el cateto opuesto, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros normalmente utilizamos. Es decir, nosotros que ahí tenemos que seno de alfa, ¿no es cierto? Si le pusiera nombre a esto, es cateto opuesto sobre esta hipotenusa, ¿no es cierto? Y en el caso de ahí, pues tanto la hipotenusa como, bueno, la hipotenusa siempre hagámosle positiva, pero ustedes tienen ahí el cateto opuesto, es positivo, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, este seno de aquí, para el caso de 0 a 90 grados, pues va a ser positivo, ¿ok? Correcto. Para el caso entre 0 a 90 grados, ¿no es cierto? Acá tenemos un seno positivo. ¿Qué es lo que pasaría si en lugar de eso de ahí yo tendría un ángulo que se encuentre entre 90 y 180? Ya no voy a estar en ese cuadrante. Voy a etiquetar los cuadrantes, ¿ok? Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Yo tengo una recta por acá. Este ángulo de aquí, este ángulo alfa, se encuentra entre 90 y 180 grados. Se encuentra en este segundo cuadrante de ahí. Sigamos viendo qué es lo que pasa con respecto al seno. Digamos que este es cateto opuesto, este es hipotenusa. ¿De acuerdo? Claro, nosotros podemos formar con el otro ángulo que se encuentra acá adentro, ¿no? Pero independientemente de eso de ahí, pues podemos ver que el seno va a seguir siendo positivo por el hecho de que ese cateto opuesto sigue siendo positivo. ¿Qué hubiera pasado si yo tengo un ángulo que está en el tercer cuadrante? Tengo un ángulo entre 180 y 270 grados. Entre 180 y 270. Puede ser una recta por acá. Exacto. Entonces tengo todo ese ángulo grandote de ahí, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver ahora, pues ya digo que la hipotenusa siempre le vamos a hacer pues positiva. Pero fíjense qué es lo que pasaría con la recta vertical, con el que en teoría es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Pues ahora está negativo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, esta recta de aquí se encuentra por debajo del eje X, ¿de acuerdo? Va a tener coordenadas negativas. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, ahora, para este caso, entre 180 y 270, pues el seno se va a hacer negativo. Ustedes pueden probar. Si yo cojo y pongo, por ejemplo, un ángulo de 200, este 200 se encuentra en el tercer cuadrante, es un ángulo entre 180 y 270. Voy a sacar el seno de eso de ahí y fíjense que me da negativo. ¿Ven ustedes? Y si cojo algún ángulo que se encuentre entre 0,90 o entre 90 y 180, es decir, en el primero o en el segundo cuadrante donde las cosas estaban hacia arriba, por ejemplo, un ángulo de 135, y le saco seno de eso de ahí, me va a salir positivo. Chequemos para el último cuadrante. Entonces teníamos que acá el seno
voy a ponerle allí directamente, va a ser negativo, ¿no? Chequemos para el último cuadrante, para el cuadrante 4. Entonces, ¿qué pasaría si tengo ángulos mayores a 270? Sería entre 270 y 360, que es la vuelta completa. No voy a decir entre 270 y 0 porque se escucha extraño, pero digamos que tengo por acá. Bien sea que tome el ángulo así, ¿de acuerdo? O que tome el ángulo interno, pero se va a ver negativo el ángulo. No quiero entrar en estos detalles. Entonces digamos que tengo todo ese ángulo de ahí. Es un ángulo muy grande, ¿de acuerdo? Y es un ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante. Ángulos entre 270 y 360 grados. Sigo teniendo pues la recta vertical hacia abajo. ¿Ok? Siguen siendo, digamos que coordenadas negativas para Y, ¿no es cierto? Si esto es X, si este es un eje X y este es un eje Y, pues para el tercer y cuarto cuadrante Y es negativo. Eso es lo que trato de decir. Recuerden que la hipotenusa siempre la tenemos positiva, entonces el seno también me va a dar negativo. Vamos a probar esto de acá con la calculadora. Si meto yo un ángulo de 300, por ejemplo, un ángulo de 300 es uno que se encuentra entre 270 y 360, ¿no es cierto? Saquemos el seno, me sale negativo también. Muy bien, entonces como resumen, ¿qué puedo decir? Que cuando alfa o para ángulos, bueno, no voy a colocar el 0 porque seno de 0 es 0, digamos mayor a 0, no pongamos mayor igual. Para ángulos entre 0 y 180, el seno de ese ángulo va a ser positivo. ¿No es cierto? Porque va a tener coordenadas 10 positivas ahí. Y para el caso en que tengo ángulos, un ángulo alfa sería mayor a 180, ¿de acuerdo? Un ángulo mayor a 180 y menor a 360, es decir, estoy en tercero o cuarto cuadrante, me encuentro abajo, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Me encuentro abajo, pues el seno va a ser negativo. Y bueno, si el seno es negativo, ¿no es cierto? Y yo tuviera, por ejemplo, 1 sobre seno, que es cosecante, ¿verdad? Y usted sabe que la cosecante es simplemente el recíproco del seno. Si el seno es negativo, la cosecante también se va a hacer negativa. Claro, ¿no es cierto? Es simplemente 1 sobre sobre un número negativo. Entonces, tanto el seno como la cosecante en realidad son negativas. Cualquiera de las dos. Cosecante negativa, cosecante positiva. Sigue el mismo signo del seno. ¿Correcto? Ahora analicemos qué es lo que pasaría en cambio con respecto al coseno. Y de ahí vamos a sacar pues ciertas conclusiones, ¿no? Analicemos primero el caso del primer cuadrante. Ese es el primer cuadrante, este es el ángulo que yo tengo. Ángulos entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Recordemos cómo es el coseno. El coseno de ese ángulo vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la letra que le quiera poner a la hipotenusa yo, no? Bueno, recordemos la hipotenusa, digo que siempre es positiva, pero entonces el que me va a dar el signo del coseno va a ser la X, ¿no es cierto? Si me encuentro entre 0 y 90 grados, la X que tengo ahí es positiva. Fíjense que está apuntando hacia la derecha. ¿Ya no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tengo yo ahí. Entonces, para ángulos entre 0 y 90, mi coseno va a ser positivo. Vamos a ver si es verdad. Cojamos un ángulo de 45. Saquemos de ahí el coseno y me sale justamente un número positivo. Vamos a ver qué es lo que pasaría con el coseno. Ahora, para ángulos entre 90 y 180. ¿Ok? Ese es un ángulo entre 90 y 180. Se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, digamos que el triángulo que se forma es algo así.
¿sí? Entonces esta es la X. Y ahora esa X de ahí está apuntando pues hacia la izquierda, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si veo el eje X y ese es el origen, pues voy a tener X negativa. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces para el segundo cuadrante esa X se hace negativa y por lo tanto el coseno se va a hacer también negativo. Vamos para el caso de ángulos entre 180 y 270, tercer cuadrante. Ángulos entre 90 y 100, el ángulo de apuntaba a algún lado. Este de aquí es algún ángulo entre 90 y 180. Esta recta de ahí se encuentra en el segundo cuadrante. No importa si sea 110, 120, 130, 160, 170. Estoy dentro del segundo cuadrante. Estoy para ángulos entre 90 y 180. Entonces, para todos estos casos de aquí, sin importar a dónde apunte la flecha, voy a tener una X negativa. Entonces, en todo el segundo cuadrante, el coseno va a ser negativo, porque la X va a ser siempre negativa, para todos los casos que se encuentren ahí. Y para el tercer cuadrante, veamos pues, acá tengo el tercer cuadrante, puede ser algo así, o puede ser algo así, ¿no es cierto? ¿La X ahí es positiva o negativa? ¿Qué va a ser el coseno ahí? ¿El coseno es positivo o es negativo? Negativo, claro. Sigue siendo X negativas, ¿no es cierto? Si veo yo acá la coordenada en X, ¿sí? Pensé este punto o este punto de acá, pues es negativo. Y acá también es negativo. Me encuentro a la izquierda. Eso es lo que quiere decir. Me encuentro a la izquierda, las X son negativas. Y si la X es negativa, el coseno va a ser negativo. Y para el último caso, estoy en el cuarto cuadrante. Ya sabíamos que para el cuarto cuadrante las Y's son negativas, el seno sigue siendo negativo. Pero ¿qué es lo que pasa con respecto al coseno? ¿El coseno es positivo o es negativo? ¿Qué será el coseno? Positivo, claro, porque las coordenadas en X son positivas, ¿no? Si veo de este punto de aquí, esta X, desde aquí hasta acá, digamos, pues va a tener coordenadas positivas. Siempre que me encuentro a la derecha, tengo X positivos. Siempre que me encuentro a la izquierda, tengo X negativos. Siempre que me encuentro hacia arriba, tengo Y's positivos. Y siempre que me encuentro hacia abajo, tengo Y's negativos. Bueno, entonces vamos a resumir este análisis de acá. Ya no va a ser tan simple como el caso de 90 grados. Hay que elaborarlo un poquito más. Si es que alfa se encuentra en el primer cuadrante, es decir, entre 0 y 90, el coseno es positivo, primer cuadrante, ¿no es cierto? Segundo cuadrante, si me encuentro entre 90 y 180, estoy en segundo cuadrante, el coseno se va a hacer negativo. Si es que me encuentro en el tercer cuadrante, ángulos entre 180 y 270 grados. Si es que es así, el coseno sigue siendo negativo. Me encuentro a la izquierda, ¿no es cierto? Y finalmente para cuarto cuadrante, ángulos entre 270 y 360, pues el coseno se vuelve a ser positivo. Y obviamente esto va a pasar también con la secante. Recuerden que secante es simplemente el recíproco de el coseno. Cual sea el signo que tenga coseno, también lo va a tener la secante. Entonces, eso de ahí también se cumpliría para la secante, ¿verdad? Si yo preguntara, para el caso de ángulos entre 180 y 270, ángulos entre 180 y 270, tercer cuadrante, ¿qué signo tiene la secante? ¿Positivo o negativo? Muy bien, porque el coseno también es negativo, apunta hacia la izquierda. La secante también va a ser así. Y bueno, de ahí podemos ya derivar cosas acerca de la tangente también, sin repetir todo el proceso, pero si yo diría que, por ejemplo, alfa mide
210 grados, ya sabemos de qué cuadrante estoy hablando. Si digo 210 grados, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el signo de la tangente? ¿Qué pondría aquí? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál sería el signo de la tangente? Recordemos que es tangente. Seno sobre coseno. ¿Qué signo va a tener la tangente si tengo un ángulo de 210 grados? Hagamos por pasos. ¿Qué signo va a tener el seno si tengo un ángulo de 200? Sí. ¿Qué signo va a tener el seno si tengo 210 grados? A ver, 210 grados es tercer cuadrante. Me encuentro abajo, a la izquierda. Justo como está la flecha blanca en este momento. Como está acá, ¿no es cierto? Un ángulo de 270 grados va a estar por ahí. Tanto X como Y son negativos, ¿no es cierto? Tanto el seno como el coseno son negativos. Y si el seno es negativo y el coseno es negativo, si divido negativo para negativo, me va a dar positivo. Si no se convencen, cojo 210 grados, vamos a ver el caso del seno, negativo, ya habíamos dicho que iba a salir negativo, correcto, porque me encuentro hacia abajo. Vamos a ver el caso del coseno, saco coseno, también es negativo porque me encuentro a la izquierda, estoy acá en el tercer cuadrante siempre, ¿verdad? Y si divido seno para coseno es negativo con negativo, se va a hacer positivo. Entonces si saco la tangente de 210 grados, se hace positiva. Bueno, ¿para qué di todo esto de acá? Esto es algo importante en el caso que el ejercicio me diga lo siguiente. Y parece que esta debe ser una pregunta obvia, ¿no? Bueno, a ver, acabamos de estudiar qué es lo que pasa si es que un ángulo se encuentra en alguno de los cuadrantes, pero ¿qué pasa si coincide justo en 0, en 180 y etcétera? Bueno, lo primero que hay que averiguar, antes de averiguar cuál va a ser el signo de una cotangente, una tangente, bueno, hagámoslo de la manera más fácil, que es primero obtener del seno el coseno. Porque en base a lo que ya sepamos de seno y coseno podemos sacar los signos de tangente y cotangente. ¿Cuánto sería, viendo el gráfico de ahí, ¿no es cierto? El seno, recuerden que el signo de seno viene dado si es que la flecha apunta hacia arriba o hacia abajo. Si me encuentro en la mitad de arriba o en la mitad de abajo. Siempre que me encuentro en la mitad de arriba, el seno es positivo. Y siempre que me encuentro en la mitad de abajo, el seno es negativo. ¿Cuál sería el seno de 0? ¿Cuál sería el seno de 0? ¿Me encuentro arriba o abajo? ¿Cuál sería el seno de 0? ¿Me encuentro arriba? ¿Me encuentro abajo? ¿Dónde me encuentro? ¿Arriba o abajo cuando estoy en 0 grados? O sea, no estoy ni arriba ni abajo. Estar sobre el eje no quiere decir estar arriba. No estoy arriba. Estoy exactamente en 0. No estoy ni arriba ni abajo. La coordenada en Y. La coordenada en Y cuando estoy sobre el eje X es 0. No es una coordenada positiva ni es una coordenada negativa. Estoy encima del eje X. Por lo tanto, el seno aquí es 0. ¿Sí? No estoy ni para arriba ni para abajo. No es signo ni positivo ni negativo. El seno de 0 grados es 0. ¿Cuál sería el seno de 180? También 0, claro. En 180 grados también me encuentro sobre el eje X. No estoy ni arriba ni estoy abajo. ¿Correcto? No me encuentro ni arriba ni me encuentro abajo. Estoy sobre el eje. Por lo tanto, no hay ni signo positivo ni signo negativo. El seno de 180 grados también es 0. No tengo componente en Y. ¿No es cierto? Solo tengo una recta horizontal o que apunta a la derecha, en el caso de 0, o que apunta a la izquierda, pero no tengo nada más. El máximo número que puede alcanzar un seno es 1, como se habrán dado cuenta. Cuando yo pongo un número mayor a 1 en la calculadora, pues me dice entrada no válida, algo pasó ahí. ¿Sí? No me puedo pasar de 1 en los valores de seno. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el ángulo que me dé el valor más alto del seno? ¿Dónde es que me encuentro más arriba? ¿En qué ángulo me encuentro más arriba? Lo más arriba posible. ¿Qué ángulo será? En 90 grados. Por lo tanto, si les estoy diciendo que existe un límite para el valor de un seno, ¿cuál va a ser el seno de 90 grados? 1, claro que sí. Les acabo de decir que el valor más alto que puede llegar el seno es 1. Y el ángulo donde más arriba puedo llegar con el seno va a ser 90. Por lo tanto, el seno de 90 grados va a ser 1.
Y si preguntara yo, ¿cuál va a ser el coseno de 90? Recuerden que coseno depende si estoy a la derecha, para que sea positivo, o estoy a la izquierda. ¿Me encuentro aquí a la derecha o a la izquierda? ¿Cuál es el coseno de 90 grados? 0, correcto. Porque estoy en el eje Y, no me encuentro ni a la izquierda ni a la derecha, me encuentro justo ahí en la mitad, ¿verdad? El eje Y no se encuentra en la izquierda o la derecha, está justo ahí, es 0 en X. Cuando estoy en el eje Y, tengo 0 en X. No tengo ni X positivo ni X negativo. El coseno de 90 grados es 0. Y ahora que sabemos que el seno de 90 es 1 y que el coseno es 0, ¿cuánto será la tangente en 90 grados? Positivo, negativo, 0, 1, ¿cuánto será? Claro, fíjense cuál es la cuestión. No es 0 dividido para 1. La tangente es seno de 90 para coseno de 90. Seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0. No puedo dividir para 0. No existe tangente de 90 grados. Eso ya habíamos hablado en la última clase. Si ustedes recuerdan, ¿ok? No se les puede borrar eso. No existe tangente y por lo tanto, si no existe una tangente, pues tampoco podría, bueno, no podría existir otras cosas también ahí en ciertos otros ángulos, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer nosotros el pequeño análisis ahí. Ya vamos a hacer el análisis. Bueno, entonces, si habían hecho la pregunta, ¿cuánto era el valor de la tangente en 90 grados? No existe. Vamos con otros ángulos. A ver, habíamos dicho acá, el caso de 0, ¿no es cierto? ¿Cuál era el seno de 0? Si me pueden recordar, el seno de 0 era 0. ¿Y cuál será el coseno de 0? En primer lugar, en 0 grados el coseno va a ser positivo o negativo. Va a ser positivo, me encuentro a la derecha. Y de igual manera como pasaba con el seno, el número más alto que puede llegar a tener un coseno también va a ser 1, no me puedo pasar de 1. Por lo tanto, acá me encuentro lo más derecha posible en 0. Por lo tanto, el coseno de 0 va a ser 1 positivo. ¿Cuál va a ser el coseno de 180? Menos 1, exacto. Ojalá no estén haciendo trampa con la calculadora, es menos 1. Así es, me encuentro a lo más a la izquierda que pueda, con signo negativo. No me puedo pasar del 1. Lo más a la izquierda que puedo llegar es a menos 1. Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. ¿Cuál va a ser el seno de 180? Ya lo habíamos hablado. ¿Cuánto era el seno de 180? 0. Perfecto. Entonces, si yo pidiera la tangente en 180, ¿cuánto será? Tangente de 180 sería seno en 180 dividido para coseno en 180. ¿Cuánto va a ser? Ok. Seno de 180 es 0. Coseno de 180 es menos 1. Sí puedo tener esto. Lo que no puedo es dividir para 0, pero 0 dividido para algo sí puedo y esto se va a hacer 0. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si tengo un seno de 0, divido para cualquier número que no sea 0 y voy a tener justamente 0. ¿Y cuál va a ser la tangente de 0 grados? Correcto. ¿Por qué? Porque seno de 0 grados es 0 y coseno de 0 grados es 1 positivo. 0 dividido para 1 sigue siendo 0. En 180 es 0 para menos 1, se hace 0, y en 0 grados es 0 para 1, se hace 0. ¿Cuál podría ser ahora la tangente, por ejemplo, en un ángulo de 270 grados? Estudiemos primero cuál va a ser el valor de seno y de coseno en 270. Entonces me encuentro acá, ¿ok? Es una flecha que indica hacia abajo, es lo más abajo que puedo llegar, no puedo llegar más abajo que esto en 270 grados. ¿Cuánto vale seno de 270? En primer lugar, ¿va a ser positivo, va a ser negativo? ¿Y qué tan abajo llego? Bueno, en primer lugar, ¿me encuentro sobre el eje X o me encuentro arriba o me encuentro abajo? ¿Dónde estoy? ¿Me encuentro arriba, me encuentro abajo? ¿Va a ser positivo, negativo, 0? ¿Cuánto va a ser el seno? Perfecto, el seno, ¿no es cierto? Me encuentro abajo, el seno va a ser negativo. Y es lo más abajo que puedo llegar. El número más negativo que puedo obtener, como ya les había dicho, va a ser menos 1. El seno de 270 grados es menos 1. ¿Sí? Es negativo porque me encuentro abajo y es lo más abajo que puedo llegar. Entonces, con respecto a seno,
El seno de 270 es menos 1. Y esto tengo que ir para el coseno de 270. Me encuentro sobre el eje Y. ¿Cuál va a ser el coseno en 270 grados? Sí, porque recuerden el coseno. Cuando estoy a la derecha, el coseno es positivo. Cuando estoy a la izquierda, el coseno es negativo. Y cuando estoy justo en la mitad, que es el eje Y, no estoy ni a la derecha ni a la izquierda, se hace 0. El coseno aquí se hace 0. Por lo tanto, es menos 1 dividido para 0. Yo no puedo dividir para 0 y por lo tanto la tangente de 270 grados tampoco existe. Ya habíamos comentado alguna vez que tangentes de rectas verticales, bien sea hacia arriba, que es de 90 grados, o bien sea hacia abajo, que es 270, no existe. No existen tangentes de eso de ahí. Y bueno, en el caso que fuera cotangente, pues eso sí es posible, ¿no es cierto? Porque claro, por ejemplo, cotangente de 90 ya no es seno sobre coseno, sino era coseno de 90 para seno de 90, ¿no es cierto? Se intercambia ahí porque es el recíproco de la tangente. En el caso de 90 grados, pues ya habíamos discutido eso. Estaba fácil. Me encuentro por acá arriba. Por acá arriba el coseno se va a hacer 0, porque no me encuentro en la izquierda ni en la derecha. Y el seno de 90 es 1. 0 dividido para 1 se va a hacer 0. La cotangente sí se hace 0. La tangente no existe. Y eso de ahí obviamente lo pueden ustedes chequear en las tablas de ángulos notables. ¿De acuerdo? Pero bueno, no hace falta que se memoricen esto. Esto les estoy dando para que entiendan de dónde salen las cosas. Obviamente todos se van a ver tentados en utilizar directamente siempre la calculadora sin hacer un razonamiento de dónde vienen las cosas. ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es negativo? Pero pueden haber este tipo de preguntas en las pruebas de reactivos que se hacen, ¿no? Las pruebas que se hacen en línea. No les va a decir obtenga, pues utilice su calculadora para obtener el valor de un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante. Sí, bueno, nadie va a poder evitar que utilicen la calculadora, pero lo que les estoy tratando de decir es que las preguntas van a ser de tipo de razonamiento. Y es de este tipo de razonamiento que van a querer. Me encuentro en el tercer cuadrante, me encuentro hacia abajo, me encuentro hacia la izquierda. Entonces, listo, el seno y el coseno, los dos son negativos. La tangente se hace positiva, por lo tanto la cotangente también se hace positiva. O sea, ese tipo de cosas son los que más interesan, porque eso quiere decir que sí estamos entendiendo. Bueno, a ver, me he alargado un poco. Vamos a ver si entonces me dice que el seno es 3/5 y que se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, vamos a ver esto de acá. Entonces, ustedes podrán imaginarse que va a ser un ángulo que se encuentra entre 90 y 180 grados. Si yo preguntara ahora con un ángulo que se encuentra entre 90 y 180 grados, porque segundo cuadrante, ¿el seno debía haber sido positivo o negativo? Positivo, claro. Siempre que me encuentro arriba. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el seno va a ser positivo porque me encuentro arriba. El coseno va a ser negativo porque me encuentro a la izquierda y la tangente va a ser negativa por el hecho de que el seno es positivo, pero el coseno es negativo. O sea, es como dividir más sobre menos y esto me da menos, ¿verdad? La tangente, la cotangente también va a ser pues negativa, ¿no es cierto? Entonces, justamente me dice que el seno es 3/5, tiene sentido. Tenía que haber sido positivo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces tengo que hallar pues las otras funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Que me está pidiendo ahí para un ángulo que se encuentra entre 90 y 180. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces, en este caso de acá, a partir del seno puedo obtener coseno, ¿de acuerdo? O a partir del seno puedo obtener la cosecante y a partir de la cosecante obtener la cotangente, como ustedes deseen. No existe un único orden, no existe una única manera de hacer las cosas. Por ejemplo, a mí se me ocurre, tengo esta otra función trigonométrica, identidad, perdón, trigonométrica. Recuerden que cuando quiero poner coseno al cuadrado de alfa, el cuadrado, el 2, se pone encima del seno y no del alfa. Si no sería seno de alfa al cuadrado. ¿Ok? Alguna vez yo había escrito eso de ahí.
Tendrán mucha atención con esto. Entonces, yo ya tengo seno cuadrado, sería 3/5 al cuadrado, es decir, voy a dejarlo escrito así. Vamos a despejar de acá coseno. Podemos poner todo esto en un denominador común, ¿ok? Y el coseno, porque esto es coseno al cuadrado, el coseno vendría a ser más menos la raíz de 16 sobre 25. O más menos 4/5. Pero bien, nosotros ya habíamos analizado para descartar y saber si utilizo el más o el menos, que en el segundo cuadrante el coseno debería ser negativo porque me encuentro a la izquierda. Por lo tanto, no voy a poner más menos, voy a desechar el más, solamente me quedo con el menos. Realmente el coseno de alfa para este caso es menos 4/5 porque tiene que ser negativo. Para eso me sirve la información de saber de que me encuentro en el segundo cuadrante, para saber qué signo cojo con el coseno. ¿Ok? Ahora vamos qué es lo que más me pide el ejercicio. Ya tengo seno, ya tengo coseno. Me dice coseno, necesito tangente, cosecante. Cosecante es bastante fácil, ¿verdad? Y ya sé que el seno es 3/5, la cosecante va a ser 5/3. Es simplemente el recíproco, ¿no es cierto? Como es el recíproco, simplemente damos vuelta a numerador con denominador y listo, ya tenemos la cosecante. Y finalmente me pide la tangente. Entonces, para el caso de la tangente, tengo que hacer seno sobre coseno. Todos ustedes saben eso ya. Entonces, tangente de alfa va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa. Y ya sabemos también los signos. Entonces, tengo los 3/5 dividido para menos 4/5. Va a salir negativa. Primero extremos con extremos. 3 por 5. Tengo 15. Y luego medios con medios. 5 por 4. Tengo 20. Saco la quinta. Es 3. Saco la quinta. Es 4. La tangente es negativa y ha sido menos 3/4. La cotangente, si me hubiera pedido, hubiera sido menos 4/3, ¿no es cierto? Es simplemente el recíproco. Si me hubiera pedido la secante, una vez de que tengo yo ya el seno, la secante es el recíproco del coseno, sería menos 5/4. Y de esta manera ya tengo todo lo que me ha pedido el ejercicio. Muy bien, de acuerdo. Entonces, era obvio que el coseno tenía que ser negativo, porque me encuentro en el tercer cuadrante. Tanto en segundo como en tercer cuadrante el coseno sería negativo. Vamos entonces a tratar de encontrar todo el resto de las zonas trigonométricas. En primer lugar, si el coseno es menos 2/3, ustedes saben que la secante, que es el recíproco del coseno, tendría que ser pues simplemente un intercambio de numerador de denominador sin cambiar el signo, sigue siendo negativo. Vamos en el caso del seno. Podríamos utilizar nuevamente esta identidad despejando el seno, ¿verdad? Entonces tengo 1 menos coseno cuadrado. Si el coseno es negativo, al elevarse al cuadrado pues se va a hacer obviamente positivo, eso ya lo sabemos. Voy a dejar con todo aquí marcado, es menos 2/3 elevado al cuadrado. Esto me va a dar 1 menos 2/3 al cuadrado, sería 4/9. Podemos hacer un denominador común, todo en novenos. Me queda 9/9 menos 4, serían 5/9 positivo, ¿verdad? Esto es seno cuadrado. Y el seno sería más o menos la raíz de los 5/9. Que luego podemos dejar expresado de una manera más bonita. Ustedes recuerdan que puedo tanto sacar raíz arriba como raíz abajo. Bueno, por el momento dejémoslo ahí nada más. Ahora, nos toca decidir si el seno es positivo o es negativo cuando me encuentro en el tercer cuadrante. ¿El seno será positivo o será negativo? ¿Qué dicen ustedes? Negativo, claro. Tercer cuadrante, estoy abajo. Siempre que estoy abajo es negativo. Entonces, por lo tanto, para este ejercicio, en realidad el seno tendría que ser menos raíz de 5/9. Correcto. Ahora que tengo el seno, puedo sacar la cosecante.
que es simplemente 1 sobre seno, porque estoy en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante el seno es negativo. Siempre que estoy abajo, que sería tercer y cuarto cuadrante, el seno es negativo, y cuando me encuentro arriba, que es primero o segundo cuadrante, el seno sería positivo. Entonces tengo que decidir uno de los dos. Cuando saco raíz es más menos, pero tengo que decir si es más o es menos. Entonces, ¿por qué estoy en el tercer cuadrante? Porque eso es lo que me está diciendo el ejercicio acá. Estoy entre 180 y 270, tercer cuadrante. El seno es negativo. Lo mismo recuerden el coseno. Cuando me encuentro a la derecha es positivo, cuando me encuentro a la izquierda, o sea, cuadrantes 2 y 3 sería negativo. Y bueno, como les decía, acá podríamos dejar la respuesta un poco mejor por el hecho de que va a ser 1 o menos 1 sobre raíz de 5 novenos. Se va a ver feo eso, ¿no? Podríamos trabajar un poquito más acá. Bueno, entonces ustedes saben, sería raíz, ya sabemos que va a ser menos, raíz de 5 sobre raíz de 9. O sea, raíz de 5 sobre 3. Sí, ese ve un poco mejor, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que va a ser negativo, raíz de 5 sobre 3. Y entonces la cosecante sería igualmente menos 3 sobre raíz de 5. Simplemente le damos la vuelta. Se conservan los signos, ¿no es cierto? Entonces, tengo coseno, tengo secante, tengo seno, tengo cosecante. Vamos con el caso de la tangente. Tangente es seno sobre coseno. El seno es menos raíz de 5 sobre 3. Y el coseno es lo que se me dio al inicio, que de igual manera era también negativo, menos 2 tercios. Extremos con extremos. ¿Ok? Menos 3 por raíz de 5. Y medios con medios, igualmente negativo. O sea, va a ser positivo en total, ¿no es cierto? Sería 2 por 3, que sería 6. Puedo sacar de aquí la tercera 1, la tercera 2. Y como tengo división de menos con menos, se va a hacer más. Por lo tanto, mi tangente queda positiva y me va a quedar raíz de 5 sobre 2. Finalmente, la cotangente sería 2 sobre raíz de 5 y ahí terminaríamos ya el ejercicio.